Buena gente, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, este es el primer video de la serie de videos de Alcanos y vamos a empezar a trabajar a partir de este video los conceptos básicos que tenemos que ir manejando y que son integradores para poder ir avanzando con la materia. Todas las herramientas que veamos sobre Alcanos son herramientas que vamos a aplicar de manera sistemática con todos los compuestos orgánicos que analicemos. Así que bueno, vamos primero con la parte de alcanos. Ya estuvimos trabajando con los compuestos en sí. Sabemos que son formados únicamente por carbono e hidrógeno. Sabemos representarlos como, con distintos tipos de estructura que estuvimos trabajando. Sabemos que la fórmula genérica que pueden tener los alcanos son carbono N, hidrógeno 2N más 2. Y en algunos alcanos, principalmente en estos alcanos lineales, ya les fuimos poniendo nombres a lo largo que estuvimos trabajando con las representaciones y las estructuras. En este caso tenemos al etano, al propano, al butano y al pentano. En esta parte introductoria lo que vamos a aprender es a nombrar los compuestos orgánicos de lo más simple a lo más complejo, y teniendo en cuenta los nombres comunes o comerciales que todavía siguen vigentes en algunos casos y los nombres según la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que puso reglas para poder nombrar a los compuestos químicos, en particular a los compuestos orgánicos, y que no haya diferencias entre lenguaje y lenguaje a nivel de nomenclatura. Algunos términos que vamos a estar utilizando y que ya venimos utilizando es, por ejemplo, cadena de carbonos, y es un término que está denominado a un conjunto de átomos de carbono unidos entre sí. O sea, todo compuesto orgánico básicamente está conformado por una cadena de carbonos. Y los alcanos, principalmente desde los más simples hasta los más complejos, van a tener que ver o sea, la cantidad de átomos de carbono que conforman esa cadena en la nomenclatura. La sistematización de cómo nombrar la cantidad de carbonos es la que podemos ver acá en pantalla, donde tenemos que un carbono se nombra con el prefijo met, que 2 con el et, 3 con prop, 4 con but, y después entra el sistema de nomenclatura numérica normal que conocemos, donde 5 es pent, 6 es ex, 7 es ept, 8 oct, 9 non y 10 dec. Después tenemos del 11 al 15 acá visual, donde podemos ver un dec, dodec, tridec, tetradec y pentadec. Sigue la misma lógica. Cuando hablamos de 20 átomos de carbono, el prefijo que se utiliza es eikos. Cuando hablamos de 30, triacont. Cuando hablamos de 40, tetracont. Y cuando hablamos de 50, pentacont. Y en el caso particular de 100, hablamos de hect. Una característica de los alcanos en sí, de los alcanos normales, o sea, cuando hablamos esta N-alcano, significa que los alcanos que estamos nombrando acá son estos alcanos de acá, los alcanos lineales. Y la terminación siempre de la nomenclatura de los alcanos es la terminación ano. Entonces se junta el prefijo con la terminación y queda el nombre del alcano. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano, un decano, dodecano, tridecano, tetradecano, pentadecano, eicosano, triacontano, tetracontano, pentacontano y hectano. Sí, esas son las formas que tenemos para nombrar cualquier tipo de alcano lineal. Parte de lo que vamos a ir haciendo a lo largo de esta serie de videos que tratemos nomenclatura va a estar vinculado con nombrar cosas simples y nombrar cosas complejas. Entonces, por ejemplo,
ponemos una molécula un poco más compleja y vemos qué es lo que tenemos que hacer para poder nombrarla. Tenemos que buscar, empezando de algún punto arbitrario, del cual creamos que es el más largo, cuál es la cadena de carbonos que podemos encontrar más larga. Entonces, por ejemplo, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero acá sigue y hay más de 6. Y bueno, y acá tenemos un resumen, o sea, de todas las posibilidades para contar. Acá esto está mal, esto es 6 y esto es 7. Donde podemos ver específicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o sea, de todas las posibilidades que tenemos, la cadena más larga que tenemos tiene 9 átomos de carbono. Ese es el primer paso, identificar a nuestra cadena principal, que es esa. Y la vamos a denominar de esa forma, cadena principal, conformada por 9 átomos de carbono. Una vez que ya tenemos esta cadena principal, identificamos lo que está unido a esa cadena principal, que es lo que denominamos sustituyente. O sea, todo lo que está marcado en bordeaux son los sustituyentes unidos a esa cadena principal. Y cada sustituyente tiene su propia cantidad de carbonos y su propia cadena principal. Podría pasar que tengamos dos compuestos orgánicos iguales, o de igual cantidad de carbonos, o tengamos en un mismo compuesto orgánico dos cadenas con la misma cantidad de carbonos. ¿Qué es lo que pasa si tenemos ese caso? Tenemos que tener en cuenta dos cosas. La cadena de carbono que nosotros elijamos siempre tiene que tener la mayor cantidad de sustituyentes posible. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que la cadena sea la más simple posible. Mientras los sustituyentes sean más complejos, más difícil es nombrar nuestro compuesto orgánico. Entonces siempre se busca que la cadena principal sea la que más cantidad de sustituyentes simples contenga. Así que bueno, una vez que tenemos nuestra cadena principal y ya sabemos cuáles son nuestros sustituyentes, tenemos que elegir un carbono 1. Nosotros podemos empezar a contar desde acá o desde acá. Y ahí pusimos los números, o sea, de un sentido y del otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que cada uno de los sustituyentes que estén acá tengan la menor posición posible. Eso es lo que se dicen las reglas de nomenclatura, buscar que los sustituyentes tengan la menor posición posible dentro de la cadena. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, una forma de hacerlo es sumar la posición de todos los carbonos donde haya algún sustituyente. Por ejemplo, acá, acá, acá y acá. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, por ejemplo, en la posición 3 tenemos este sustituyente, que es un metilo. En la posición 4 tenemos un etilo. En la posición 5 tenemos un etilo. Y en la posición 6 tenemos un etilo. La suma que tenemos que hacer desde el sentido naranja es 3 más 4 más 5 más 6, que en total es 18. Y si empezamos por el lado rojo, tenemos en 4, en 5, en 6 y en 7. Si sumamos, la suma nos da 22. Entonces empezamos por el lado que tiene menor posición, o sea, donde esta suma dio menor. Y ahí ya tenemos marcada nuestra cadena principal. Sabemos que tiene 9 átomos de carbono y sabemos que nuestro carbono 1 lo vamos a llamar a este. Una vez que tenemos ya el sentido y la cadena, sabemos que el nombre final de este compuesto orgánico va a terminar con el nombre de la cadena principal. Y todo lo que escribamos antes van a ser cosas que están unidas a esa cadena principal.
Entonces, como ya vimos antes, es una cadena de 9 átomos de carbono, 9 lo representamos con non y la terminación ano representa que es un alcano. Con esto ya tenemos el nombre de nuestra cadena principal. Vamos entonces ahora a nombrar los sustituyentes. Para nombrar a los sustituyentes, cada sustituyente tiene su propia cadena principal y lo que vamos a identificar es al nuevo carbono 1 de la cadena de estos sustituyentes como el carbono que está unido directamente a la cadena principal. En este caso, este carbono está unido directamente, este carbono está unido directamente, este carbono está unido directamente y este carbono está unido directamente. Todos los unos están unidos a nuestra cadena principal. Y cada sustituyente, cuando hablamos individualmente, o sea, cuando aislamos el sustituyente y no lo pensamos o no lo nombramos unido a la cadena, nombramos la cantidad de carbonos que tiene el sustituyente con la terminación hilo. Es el nombre del compuesto que está unido con la terminación hilo. En este caso entonces sería metilo, etilo y bueno, los otros dos también etilos. O sea, todos los sustituyentes lo podemos resumir en que toda la cadena tiene un metilo y 3 etilos de sustituyentes. Ya sabemos entonces por un lado quién es nuestra cadena principal, sabemos qué sustituyentes están involucrados en esa cadena, así que ahora nos queda empezar a ordenar todo eso para que se quede en un nombre. Hay dos cosas que hay que tener en cuenta al momento de armar el nombre del compuesto. Los sustituyentes, como dije recién, van antes del nombre de la cadena principal. Por otro lado, también los sustituyentes se nombran en función del orden alfabético de la cadena del sustituyente, ¿sí? En este caso tenemos metilo y etilo, o sea que los etilos, como empiezan con la E, se nombrarían antes que los metilos. Y para nombrar a los sustituyentes hay que nombrar la posición, la cantidad de sustituyentes iguales y el nombre. Y dentro de las reglas de escritura de estos compuestos, siempre hay que tener en cuenta que si tenemos que escribir dos números consecutivos, los vamos a separar con comas, y si tenemos que separar números de letras, los vamos a separar con guiones. Entonces, empecemos un poco a identificar la posición y cuál sería el nombre individual de cada sustituyente. Y empecemos por el orden que tenemos acá. Podemos ver en la posición 3 tenemos a un metilo. Entonces escribimos 3 metilo. Ahora, en la posición 4, en la 5 y en la 6 tenemos etilos. Y tenemos 3 etilos. Entonces hay que nombrar las 3 posiciones, 4, 5, 6. A pesar de que está puesto con las posiciones, hay que indicar nuevamente que son 3, y eso lo vamos a hacer con el prefijo tri. ¿Sí? O sea, el mono no se indica. O sea, el mono sería el obvio, pero di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, esas cosas hay que meterlas dentro de la nomenclatura. Entonces nos quedaría 4, 5, 6, separamos con un guión porque cambiamos de número a letra, tri, etilo. Y ahí tenemos todo nuestro conjunto de nomenclatura de los 3 etilos. Ahora todo esto lo tenemos que meter en un único nombre. Y al momento de unir todo esto y colocarlos dentro del nombre, o sea, dejar de pensar en los sustituyentes como entes individuales, sino como cosas que están unidas a la cadena principal,
se eliminan las letras O de los sustituyentes. Cuando hablamos de metilo, hablamos de el sustituyente metilo. Cuando hablamos de metil, hablamos de el sustituyente el sustituyente metilo que está unido en la cadena. O sea, en la nomenclatura se quita la O para dar inicio de que está unido a la cadena. Como acabamos de decir hace un ratito, se nombra por orden alfabético de la cadena principal del sustituyente, así que la E va antes que la M. Y entonces empezamos a nombrar. Tenemos en la 4, en la 5 y en la 6 los 3 etilos. 4, 5, 6, guión, tri, etil. Porque ya estamos indicando que está unido a nuestra cadena. En la posición 3 tenemos el metilo, así que tenemos que indicar posición, así que guión 3, guión metil, y finalmente la cadena principal, que es nonano. Y como no estamos separando en este caso con un número, va todo junto sin ningún tipo de guión. Nonano. O sea, todo este compuesto lleva el nombre de 4,5,6 trietil 3 metil nonano. Las reglas de nomenclatura son simples, están hechas para que nosotros podamos construir a partir del nombre de vuelta la estructura, de manera que si yo leo el nombre y quiero volver a escribir esta estructura, podemos decir, bueno, es un nonano, así que puedo dibujar 9 carbonos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono 3 hay un metilo, 1, 2, 3, hay un metilo. Y en los carbonos 4, 5 y 6 hay etilos, 4, 5, 6. La cadena es exactamente la misma que esta, solamente que está dibujada de forma diferente. Entonces, la nomenclatura me tiene que poder escribir sin complejidad también de vuelta la estructura en forma de representación, como la vamos a utilizar comúnmente para poder analizar cosas, o sea, procesos orgánicos. Así que bueno, gente, este fue el primer video. En los siguientes videos vamos a ir haciendo un poco más complejo estos análisis. Así que nos vemos en los próximos videos.